noches. Vamos a esperar como todas las noches hasta que se conecten los otros compañeros para poder dar inicio a la clase. Bueno, vamos a dar inicio a este módulo, el módulo del CONE, que es la norma para el cuidado obstétrico y neonatal en Ecuador en el 2025. Dentro de los objetivos que nosotros vamos a tener para el día de hoy en este módulo, va a ser primero ver la estructura, los objetivos y componentes de esta norma del CONE. Dentro de esto también vamos a ver la aplicación del CONE en todos los establecimientos rurales y de primer nivel de atención. Cuando hablamos del primer nivel de atención, vamos a ver la organización de los servicios maternos y neonatales en este nivel y también vamos a ver los roles del equipo de salud, de cada uno de ellos, cuál va a ser su función. Vamos a ver también las actividades esenciales del embarazo, parto y el puerperio según el CONE, que es esta normativa. En esto de aquí nos vamos a enfocar en la atención prenatal esencial y en los controles mínimos que debería tener esta paciente embarazada. Vamos a dar énfasis en una atención segura en el parto con un enfoque de calidad. Y también vamos a ver la atención del puerperio inmediato y el puerperio mediato. Vamos a ver también la atención obstétrica segura, en la cual vamos a ver cómo se usa el partograma, el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento, y la prevención y el manejo inicial en la hemorragia postparto, que es la primera complicación y causa de muerte materna dentro de nuestra estadística. Vamos a ver también el manejo inicial de otras emergencias, el ciclo mensual de mejora continua de los servicios maternos neonatales. Vamos a ver dentro de esto el cuidado inmediato del recién nacido y las diferentes actividades que se hacen en el momento de la recepción del recién nacido, como el cuidado térmico, las profilaxis, tamizajes y los signos de alarma. Vamos a ver también algo del CIBE, que es la notificación obligatoria neonatal, en la cual esto de aquí va a tener dentro de estos flujogramas, y vamos a ver cómo se notifica un caso. Y por último, la aplicación conjunta de las escalas de riesgo en el contexto del CONE en casos que tengan que ver en el embarazo, parto y el recién nacido. Vamos a ver la construcción de un manejo y de referencia adecuada. Entonces vamos a dar inicio con el primer objetivo de la clase. Definir qué es el CONE. El CONE es, como sus siglas lo indican, es esta norma para el esencial que está asociado con el Sistema Nacional de Salud. Es una estrategia del Sistema Nacional de Salud, principalmente en la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Esto se basa principalmente en la normativa que nosotros tenemos, que es el MAIS, que es el Modelo de Atención Integral en Salud. Entonces, este CONE, este cuidado obstétrico y neonatal, busca principalmente disminuir las muertes evitables en el embarazo, parto y el periodo neonatal. Entonces, esto da una estrategia nacional para tener una mejor organización en la atención que se le da tanto a la embarazada como al neonato. Garantiza también un acceso de calidad y continuidad del cuidado de tanto materno y neonatal y va a integrar en una red de salud. Esta red salud va a estar compuesta por una red comunitaria básica y especializada. ¿Por qué? Porque funciona de la mano del MAIS. El objetivo general de este cuidado obstétrico y neonatal principalmente va a ser operativizar el plan de reducción de la mortalidad materna y neonatal. Es decir, vamos a usar todas estas estrategias para disminuir estas cifras de muerte materna y neonatal. ¿A través de qué lo va a hacer?
a través primero de la Red Pública Integral de Salud, porque esto va a ser nuestro primer aliado. Vamos a ver algo del MAIS también en esta presentación. También todo este objetivo general, aparte de la Red Integral de Salud, va a tener de la mano una atención oportuna y continua de calidad y también un enfoque integral en la mujer y en el recién nacido. Para poder completar este objetivo general, va a tener una ayuda de ciertos objetivos específicos que nos va a llevar a la meta de cumplir de tener una mejor atención integral de la salud materno-neonatal. Dentro de sus objetivos específicos, el primero de ellos va a ser organizar la estrategia de este cuidado obstétrico y neonatal a nivel nacional, es decir, todos debemos hablar el mismo idioma. Vamos a tener también que integrar la referencia y la contrarreferencia, porque si hablamos de un primer nivel de salud, tenemos que, por el riesgo obstétrico que ya lo vimos, dar un enfoque en saber hasta qué momento podemos resolver y dar una referencia oportuna a estas pacientes dependiendo del riesgo obstétrico que tengan. Otro de los objetivos va a ser fortalecer la vigilancia epidemiológica en estas pacientes. También otro es mejorar las competencias del talento humano, es decir, estar en constante capacitación del personal que trabaja dentro del primer nivel de salud, que está más enfocado al CONE, implementar la mejora continua de calidad y fortalecer la consejería en salud sexual y reproductiva. Dentro del CONE va a tener una estructura organizativa de esta normativa. Va a tener niveles de atención de salud. Va a tener primero un nivel comunitario, segundo un nivel básico y tercero un nivel hospitalario que nosotros vamos a denominar como CONE completo. Toda esta estructura organizacional va a funcionar mediante un sistema de referencia y de contrarreferencia. Y a su vez, esto va a estar articulado por circuitos, distritos y diferentes zonas que van a estar entrelazados para dar una atención oportuna en salud a esta mujer embarazada y también al neonato. Para que se cumpla toda esta normativa, tiene los principios de este modelo, que principalmente son 4. Y a su vez, integra otros principios para llegar a cumplir el objetivo principal del CONE, que es la disminución de la muerte materno-neonatal. Si hablamos de la universalidad, esta asegura el acceso a todos sin discriminación, mientras que la integralidad aborda la salud desde la promoción hasta la rehabilitación del paciente. Otro de los principios de este modelo va a ser la equidad. Como su palabra lo indica, la equidad busca reducir cualquier desigualdad, priorizando principalmente a las personas que son mucho más vulnerables. Y a su vez da continuidad y va a garantizar un seguimiento a lo largo de todo el tiempo que necesita este paciente. Además, va a haber, el CONE promueve una participación social de la comunidad, la calidad y la eficiencia en el uso de recursos, respetando, como lo habíamos mencionado en charlas pasadas, toda esta diversidad cultural y el trabajo intersectorial, reconociendo que la salud también depende de factores sociales como la educación, la vivienda y la alimentación. Entonces, el CONE, como lo dijimos en la primera diapositiva, una atención en el embarazo, en el parto, y también al recién nacido. Dentro de los componentes de esta norma, la primera de ellas va a ser una atención. ¿Por qué? Porque todos nuestros objetivos van a estar enfocados a la reducción de la morbimortalidad de la parte. Segundo, una atención neonatal esencial, porque va tanto a la madre como al recién nacido. Esta atención de calidad
Debemos de ofertar un sistema de referencia y de contrarreferencia oportuno dependiendo del paciente. A su vez, damos una vigilancia de la mortalidad materna y neonatal. Por eso al final vamos a hablar algo del CIBE, que es el sistema de vigilancia epidemiológica. Vamos a seguir dando una mejor capacitación del talento humano que participan dentro de nuestro sistema integrado de salud en actualizaciones continuas y también en educación continua, no solo del personal sanitario, sino también del personal que trabaja en un centro de salud, como los estadísticos, como los TAPS, que son parte de toda esta estructura de salud. Vamos a dar una mejora continua de la calidad a la atención de estas pacientes y un monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque también al final nosotros vamos a dar un seguimiento para una mejora continua de todo lo que nosotros ofertamos a la paciente obstétrica. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de esta norma del cuidado obstétrico y neonatal en Ecuador? Principalmente, todo nuestro enfoque va a ser primero en la reducción de muertes que son prevenibles. La segunda cosa que es muy importante es la mejora de acceso en las zonas que son vulnerables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ofertar, en especial en el primer nivel, poder alcanzar esos sitios en donde las personas no tienen acceso en salud. Y vemos que esto es parte de las demoras que a veces pueden ocurrir en la atención de la paciente obstétrica. La fortaleza de la red de salud. Por eso el CONE está asociado con el MAIS, porque tenemos que tener una red integrada de salud. ¿Con qué? Con el sistema de referencia y contrarreferencia. Otra importancia es promover la atención con enfoque de derechos, con igualdad, con equidad, con el respeto a la parte de la cultura y la integridad y la comunidad del sistema sanitario. Entonces, nosotros vemos esta imagen que de verdad es de las más usadas en todas las conferencias, porque este es el resumen de toda nuestra red integrada en salud. Esta imagen representa cómo funciona el modelo de atención integral en salud, que es el MAIS, dentro del Ecuador, ¿no? Dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Como podemos ver, este se organiza en niveles de atención que a su vez se van a conectar entre sí mediante un sistema de referencia y de contrarreferencia. Comenzamos con nuestro primer nivel de atención. Este de aquí, desde todos los puntos de vista, va a ser el más importante, porque como lo conocemos, este primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud y debería resolver el 80% de todos los problemas de salud. Aquí se trabaja con un equipo integral de salud y se enfoca en la persona, en la familia e en la comunidad. Como les digo, esta es como que la base de todo el sistema de salud, es el más importante de todo nuestro escalón en salud. ¿Qué vamos a hacer en primer nivel de atención? Este de aquí se enfoca en promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, tanto dentro de las unidades de salud, es decir, el trabajo intramural, pero a su vez nosotros también sabemos que en la comunidad también existe un trabajo de primer nivel de atención, que es la parte extramural. ¿Qué va a pasar? Todas estas acciones de promoción, de prevención, tienen que tener un enfoque intersectorial que dé una calidad de servicio y un acceso a todos los pacientes. Si el problema no se pudo resolver en este primer nivel de atención, ahí el paciente, con el uso de la referencia, vamos a hacer esta referencia y va a ser enviado a un segundo nivel de atención, donde se le va a brindar a este paciente, se le va a ofertar una atención más especializada. Luego, si este segundo nivel no tiene la capacidad resolutiva, tiene que ser enviado este paciente a un tercer nivel, donde este tercer nivel va a atender los casos que tienen mayor complejidad.
Estos terceros niveles van a contar con una mayor tecnología. Y por último, nuestro último nivel de atención, que es el cuarto nivel, que corresponde a los servicios altamente especializados y los servicios de investigación. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta, todo este sistema de salud que nos promueve estos niveles está articulado para responder todas las necesidades del territorio, ya sea intramural o extramural. ¿Qué le va a asegurar principalmente a los pacientes? Le va a asegurar una atención de continuidad y una adecuada distribución. Como base, como les digo, es la puerta de entrada, es nuestra fuerza del primer nivel. Y al actuar como base, nos da la apertura a todos los otros sistemas de salud. Y así, estos niveles superiores se van a complementar en la atención. Entonces, haber cumplido el primer objetivo, vamos al número 2, en la cual, ¿cómo va a aplicar el concepto de atención? Entonces, dentro del primer nivel de atención, esta normativa tiene primero la atención primaria en salud, que tiene que dar una garantía y un acceso oportuno a la red integrada en salud. Este CONE, a su vez, en la parte primaria, se va a dividir en un CONE comunitario, que es el centro de salud tipo A. Tenemos un CONE comunitario, que es el centro de salud tipo B. Y por último, un CONE comunitario y básico, que es el centro de salud, en donde en el tipo C se oferta partos normales de bajo riesgo las 24 horas, los 7 días de la semana, y se refiere cuando, como les digo, el primer nivel de atención es la puerta de entrada a todo el sistema integrado en salud. Tiene algunas particularidades en este primer nivel y en estas zonas rurales. Primero, el limitado acceso a los servicios especializados. Por eso es el primer nivel. Como dice la norma, el 80% de los casos debería resolverse, pero sabemos que a veces también tenemos limitados recursos. Hay barreras geográficas y culturales que impiden que se cumpla toda la norma técnica y que obviamente las partes más vulnerables a veces tenemos un difícil acceso para dar una atención en salud inmediata. Hay mayor riesgos maternos y neonatales. Y por último, otra particularidad que tiene este primer nivel van a ser mayores necesidades de resolución inicial y referencia oportuna. Entonces, este primer nivel va a tener también una organización de los servicios maternos neonatales. Si nosotros hablamos de esta atención integral que tiene que ofertar según el CONE, tenemos que ofertar atención preconcepcional. No solo la atención dentro de cuando la mujer ya nos llega embarazada, sino ofertar también esta atención. Segundo, cuando la persona ya está embarazada, vamos a ofertar los controles prenatales. Posterior a ello, vamos a ofertar una atención en el parto, principalmente si es de bajo riesgo, como ya lo vimos en este CONE comunitario básico, que es el tipo C, una atención en el puerperio y una atención adecuada al recién nacido. Dentro de esta organización también está ofertar la clasificación del riesgo obstétrico, que ya lo vimos en las primeras clases, la identificación temprana de signos de alarma, tanto obstétricos y neonatales, y por último, la activación de referencia oportuna en caso de que no se pueda resolver en este nivel de atención. Entonces, en el primer nivel se tiene que dar la garantía de una atención segura y sin interrupciones. Y si hablamos sin interrupciones, tenemos que ofertar una continuidad del cuidado según el CONE. ¿Qué es lo que vamos a ofertar en esta continuidad? Primero, un seguimiento longitudinal de esta paciente gestante. Tiene que cumplir sus controles prenatales y estar en constante observación. Segundo, una coordinación con niveles superiores en caso de no poder resolver o detectar pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo. Y si nosotros ya detectamos esto, usar la referencia
y la contrarreferencia a niveles más, al segundo escalón de atención en salud, que son los segundos, terceros o cuartos niveles de atención en salud. Y bueno, si nosotros hablamos de continuidad, para que se dé esta continuidad, debe de haber un trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es la clave para obtener resultados materno-neonatales óptimos. Entonces, ¿cuál va a ser lo que conforma el primer nivel de atención? Primero, los médicos generales. Segundo, lo que nos dice la norma es los obstetras, la enfermera y el TAPS. Ahora sabemos que dentro de nuestros centros de salud también existen los médicos especialistas, que son los médicos familiares. De estas personas, cada uno de estos miembros de este equipo va a tener diferentes roles que va a tener que cumplir, que está dictado en la norma. El médico general tiene, dentro de sus funciones principales, está el del diagnóstico y manejo inicial de la gestante. No solo la obstetriz se encarga de la parte de la atención a las mujeres embarazadas. El médico general también, él también puede clasificar el riesgo obstétrico. También da una identificación de los signos de alarma y también tiene la facultad para toma de decisión de una referencia oportuna, sea el caso que lo amerite. Si nosotros hablamos de las obstetrices, esta tiene la función dentro de sus roles de dar un control prenatal integral. Aparte de esto, da una educación a la gestante y a la familia, también da una detección temprana de complicaciones y aparte da la elaboración del plan de parto. La enfermera, por lo consiguiente, parte de sus roles dentro del CONE, pone que da un seguimiento a la gestante encargada de la administración de las vacunas, el control de signos vitales y el apoyo en lactancia materna y cuidados del recién nacido en el CONE tipo C. Los TAPS, que son los técnicos en atención primaria en salud, dan una búsqueda activa de gestantes, porque ellos son los que más conocen a veces la zona en donde están más rurales o las que son más lejanas o de difícil acceso. Visitas domiciliarias, aparte de educación comunitaria y la identificación de factores de riesgo sociales. Entonces, dentro de estas estrategias que en este primer nivel de atención, es primero reducir los retrasos en la atención de salud es decir, disminuir las 3 demoras. Al final vamos a hablar un poco más de cuáles son estas 3 demoras. Estrategias, vamos a tener la captación precoz del embarazo. Eso que es verdad cuando uno hace buscar las embarazadas, es cierto, porque nosotros tenemos que captar a estas pacientes. Segundo, un plan de parto cada. En el primer nivel de atención va a ser la educación en signos de alarma, de manera fácil y entendible para pacientes y familiares. Otra estrategia dentro del primer nivel es la vinculación comunitaria, y aquí a veces dependemos mucho del TAPS, porque el TAPS a veces es el que sabe, tal vez es parte de esa comunidad, es el que sabe el idioma de la comunidad en muchas ocasiones, donde no se habla español. Debemos vincularnos mucho con el TAPS para poder tener una vinculación adecuada con la comunidad en donde estamos trabajando. Y por último, otra de las estrategias en el primer nivel que nos dice el CONE es el transporte sanitario coordinado. Entonces, todo esto va a ofertar a que haya una disminución en la atención en salud. ¿Cuál va a ser el impacto de toda esta aplicación del CONE en estos establecimientos rurales y de primer nivel? Primero, si nosotros hacemos todo esto que nos dice la normativa, vamos a tener una disminución de la mortalidad materno y neonatal.
¿Por qué? Porque estamos cumpliendo todos los objetivos específicos para poder llegar a nuestro objetivo mayor, que es reducir la muerte materna y neonatal. Segundo impacto es la atención oportuna en las poblaciones que son vulnerables. Tercer impacto que va a tener es el fortalecimiento en el primer nivel de atención. Y por último, una mayor equidad en la atención en salud. Entonces nos damos cuenta que el primer nivel de atención es nuestra base y nuestra fuerza en el nivel, en la red integral en salud. Es a donde vamos enfocando más nuestros objetivos, en este primer nivel de atención. Entonces, teniendo en cuenta la importancia, la gran importancia que tiene el primer nivel, vamos con el tercer objetivo según la norma del CONE. Dentro de las actividades esenciales que se deben de cumplir en el embarazo, el parto y el puerperio, según el CONE, tenemos un enfoque integral en el cuidado materno neonatal. Se enfoca, si hablamos del embarazo, en una atención continua y de calidad a esta paciente obstétrica, y todo va a estar basado en la reducción de riesgos y de complicaciones. Si hablamos de todo esto hacia la parte obstétrica, el CONI va a tener un enfoque preventivo, oportuno y humanizado principalmente, que va a dar una continuidad del cuidado de esta atención a la gestante. Garantiza principalmente una atención si hablamos de la paciente obstétrica, en 3 etapas. En el embarazo, ofertando un control prenatal continuo. Segundo, en el parto, en donde damos una atención segura y humanizada. Y en el puerperio, en donde damos un seguimiento materno-neonatal con una vigilancia estrecha del mismo. Así nosotros ofertamos la continuidad en la atención en salud. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos principalmente de estas 3 que vimos, que va a estar dividido en control prenatal, en atención de parto y puerperio? Comenzamos con el control prenatal. ¿Cuáles van a ser los objetivos principalmente en él? Cuando una paciente nosotros le hacemos el control prenatal, lo primero que nosotros tenemos que hacer es detectar precozmente los riesgos. Ese es nuestro primer paso y nuestro primer objetivo dentro del control prenatal. Segundo, cuando nosotros ya detectamos los riesgos, vamos a prevenir complicaciones. Dentro de este control también está la educación continua a la paciente y a su familiar, en donde es nuestra misión promover hábitos saludables en esta paciente embarazada. Y por último, otro objetivo dentro del control prenatal va a ser preparar el camino para el parto y la lactancia. ¿Con qué? Con el que le vamos a ofertar nosotros un plan de parto individualizado, como nos dice la norma. Entonces, si nosotros hablamos del control prenatal según el CONE y según el Ministerio de Salud Pública, nuestra guía nos dice que al menos deberíamos tener 5 controles prenatales. La Organización Mundial de la Salud en su última actualización saca que debería ser de 5 a 8 controles. Una mejor vigilancia de esta paciente, pero si ya no se puede por todas las limitaciones que vimos en el primer nivel de atención, a veces la parte geográfica, la logística de cómo se atiende en lugares también tan lejanos, al menos 5 controles prenatales. Y lo ideal sería que este primer control prenatal, el inicio sea lo más precoz posible, es decir, en embarazo, antes de las 13.6 semanas. ¿Qué va a incluir este control prenatal? Esta hoja que nosotros vemos, o la hoja perinatal, en la cual incluye la historia obstétrica, la historia clínica en general de la paciente. Clínica completa, incluso exámenes de laboratorio, control de signos vitales con el cálculo del score mamá, fetal, y por último, una educación en signos de alarma. La mayoría de los servicios de salud tienen el CIP Plus, que es el
ya tienen todos, la mayoría del personal, su usuario, para poder hacer de manera digital, y que si la centro de salud de primer nivel y va a un segundo nivel, lo podemos ver digital todos. Obviamente todavía falta mucho, pero ya se está digitalizando. Entonces, dentro de estos principios en la atención de parto, como vimos, el objetivo principal es reducir las complicaciones materno-neonatales. Para esto, nosotros vamos a tener unos principios en la cual nos va a llevar este objetivo. Primero, una atención por un personal que esté calificado. ¿Para qué? Para dar una atención prenatal adecuada, detectar los factores de riesgo y actuar de manera precoz para evitar las complicaciones. Segundo, identificación del riesgo obstétrico. Seguimos dando énfasis en el riesgo obstétrico porque de ellos depende muchísimo cómo evoluciona esa paciente y si necesita una referencia oportuna a un nivel de atención mayor. Tercero, el uso de protocolos clínicos, es decir, a veces, como les mencionaba en la clase pasada, muchos centros de salud u hospitales, aparte de la guía del Ministerio de Salud Pública, también hacen protocolos internos que son válidos dependiendo, obviamente, la movilidad que tengan, cómo actuar frente a ciertos eventos. Entonces, el uso de estos protocolos estandarizados le garantiza a todo el personal y también a la paciente una mejor atención y una mejor actuación en momentos que lo amerite. Y por último, el respeto a la mujer, ofertando un parto humanizado. Ahora, ya terminamos de ver la parte del control prenatal, todo lo que se le debería ofertar a la paciente y cómo debería ser la atención a esta mujer obstétrica. Ahora vamos a ver la calidad en la parte del parto, que era nuestra segunda etapa dentro del control de esta paciente según el CONE. ¿Cuáles van a ser los componentes de calidad en el parto? Primero, un monitoreo materno-fetal continuo. Siempre el CONE nos hace énfasis en la continuidad de la atención en salud. Segundo, un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque este va a reducir la muerte materna, al menos por hemorragia, entre un 60 a 70%. La prevención de hemorragia posparto, estos dos van encadenados. Cuarto, la reanimación neonatal básica si fuese el caso. Por eso siempre debe de haber una continua preparación del personal en salud. Y quinto, registro adecuado en la historia clínica. Entonces, dentro de la atención del puerperio, tenemos el puerperio clasificado en dos. El puerperio inmediato, que es dentro de las primeras 24 horas, y el puerperio inmediato, que va desde esas 24 horas hasta los 42 días. Entonces, si hablamos del puerperio inmediato, que es cuando les presenté las cifras de muerte materna, se dieron cuenta que la mayor parte de muertes maternas ocurre en este periodo, justo en el puerperio inmediato. Aquí se considera muerte materna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer énfasis dentro de estas primeras 24 horas de puerperio? Primero, vigilancia de los signos vitales, estrecha. Segundo, vigilancia del sangrado. A veces subestimamos sangrados y esa pérdida puede causar un impacto importante y una inestabilidad hemodinámica en la paciente. Y tercero, un inicio de la lactancia materna. Ahora bien, si nosotros hablamos del puerperio inmediato, que va desde las 24 horas a los 42 días, nuestra atención debe basarse primero en un seguimiento clínico. Como les digo, hace énfasis en la continuidad de la atención en salud. Segundo, una detección de infecciones y complicaciones. Y tercero, una consejería en planificación familiar. Como ustedes saben,
toda paciente que es atendida el parto, principalmente en el Ministerio de Salud Pública, nosotros debemos siempre ofertar un método anticonceptivo y una charla en planificación familiar. Es obligatorio al momento del alta. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de todas estas actividades habladas que nos oferta el CONE dentro de esta atención del embarazo, parto y puerperio? Disminuir las cifras de mortalidad materno-neonatal principalmente. Una reducción de la morbilidad también materno-neonatal. Va a haber una mejora también en la calidad de atención de estos pacientes. Y por último, va a haber una mejor promoción de una maternidad segura. Entonces, así vamos haciendo muchísimo a las pacientes nuestra parte en salud que nosotros hacemos. No nos olvidemos que parte de nuestros roles para los pacientes también. Y ofertar las carteras de servicio que nosotros tenemos, según el nivel de atención que amerita. Seguimos con nuestro siguiente objetivo, que va a ser la atención obstétrica segura. Para nosotros ofertar una atención obstétrica segura, debemos de saber que son todas estas estrategias que tienen un mismo fin, que es reducir las complicaciones maternas. Segundo, todas estas estrategias tienen que estar científica y actualizada y protocolos estandarizados para todos tratar de hablar un mismo nivel y cometer los. Y por último, tener un enfoque de prevención y de manejo oportuno de complicaciones obstétricas que puedan surgir. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto para poder lograr ese objetivo, que es la disminución de estas complicaciones obstétricas? Primero, una atención basada en buenas prácticas clínicas. Segundo, una prevención, detención y manejo oportuno de todas las complicaciones que pudiesen ocurrir. Y todo esto nosotros lo vamos a aplicar hablando de la paciente obstétrica, no solo en el control prenatal, sino también en el trabajo de parto, en el parto y en el posparto inmediato. Todas estas actividades van a tener el mismo objetivo, disminuir la mortalidad materna. Entonces, vamos a tener muchas herramientas para nosotros poder cumplir este objetivo, que es disminuir la mortalidad materna. Una de estas herramientas es el partograma. Este partograma, esta herramienta nos ayuda y nos da una facilidad para toma de decisiones oportunas en el caso en que nosotros podamos resolver y dar una intervención. Este partograma nos ayuda. Y en el caso de que no podamos resolver, también nos ayuda a referir. Por eso nos da una facilidad en una toma de decisión, ya sea que la resolvamos o la refiramos. Entonces, esta es una herramienta gráfica para monitorear el trabajo de parto. ¿Qué nos va a permitir evaluar este partograma? Nos permite evaluar la dilatación cervical, la frecuencia de contracciones y el estado materno-fetal. Créanme que esta es una de las mejores herramientas para toma de decisiones. Y detecta alteraciones como ¿cuáles? Como partos prolongados, cuando se sale de la curva de alerta que nosotros trazamos en un inicio, que esta mujer inicia con su labor de parto, y también nos ayuda a ver cuando hay un sufrimiento fetal. Entonces, para recordar cómo es el partograma, es la parte posterior de la hoja 053, que es el CLAP, o la hoja perinatal, en donde nosotros vamos a dibujar. Por eso esto es una herramienta gráfica. La parte superior es la parte donde nosotros trazamos la curva de alerta y vamos graficando, aparte de eso, las contracciones, vamos graficando la dilatación cervical y vamos viendo si se sale o no de la curva de alerta.
Aparte de esto, también tenemos hacia la parte derecha los planos de Hodge, en donde vamos viendo el descenso de la cabeza fetal. Y por último, la parte inferior, en donde vemos signos vitales y también signos vitales principalmente hora a hora del momento en el trabajo de parto. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de este partograma? Principalmente va a ser mejorar la vigilancia del parto. En especial, cuando está en el trabajo de parto, esta es una herramienta excepcional. Va a disminuir las complicaciones. ¿Por qué? Porque tiene todo un enfoque a la toma de decisión rápida. Apoya la toma de decisiones clínicas y por último, reduce intervenciones necesarias, como por ejemplo, si no tuviésemos un partograma y nosotros creemos que está atrasada la curva, diríamos cesárea, etc. Entonces, esto también a nosotros nos permite reducir este número de intervenciones quirúrgicas necesarias. Otra parte de la atención obstétrica segura en la cual tenemos que tener en mente va a ser el manejo activo del alumbramiento, que es el manejo del tercer periodo del trabajo de parto. Si nosotros hacemos un trabajo activo, nosotros vamos a disminuir el riesgo de hemorragia posparto hasta un 70%. ¿Qué maniobras incluye dentro de este trabajo, de este manejo del tercer periodo? El primero va a ser el masaje uterino. El segundo va a ser una tracción controlada del cordón umbilical. Lo que antes tal vez se conocía, que creo que sí lo han escuchado, es la tracción y contratracción del cordón umbilical. Actualmente la nomenclatura nos dice que es la tracción controlada del cordón umbilical o tracción dirigida del cordón umbilical, para, obviamente, la expulsión de la placenta. Y por último, el uso de oxitocina. ¿En cuánto? En 10 unidades que se pone en el momento de la expulsión del hombro anterior. Entonces, estas 3 maniobras nos van enfocadas a disminución del riesgo de la hemorragia posparto hasta un 70% de los casos. Si nosotros hablamos de esta prevención y manejo inicial de la hemorragia posparto, tenemos que hablar de 2 cosas principalmente: el uso de uterotónicos y factores de riesgo. El uso de uterotónicos, como ya lo vimos, en este caso, el que se debería usar en el manejo inicial del tercer oxitocina, 10 unidades. También tenemos al momento, si se activa la clave roja, el uso de misoprostol, o en mujeres que tienen riesgo de misoprostol. ¿Cuáles son los riesgos? Si hablamos de los factores de riesgo. Los factores más frecuentes que a nosotros ya nos da puede hacer una hemorragia, va a ser primero una sobredistensión uterina. Es decir, cuando la paciente, por ejemplo, tiene un embarazo, un polidramnios, esto ya a nosotros nos da que este útero está sobredistendido y tiene más riesgo de hemorragia posparto. Segundo, un trabajo de parto prolongado. ¿Cómo vamos a ver ese trabajo de parto prolongado? En la curva del partograma. Esta mujer también tiene riesgo de hemorragia posparto. La multiparidad, es decir, cuando tiene más de 4 partos, esta paciente ya tiene un riesgo de hemorragia. Cuando ha tenido hemorragia posparto previa, tiene de un 30 a 40% de que en el siguiente parto esta paciente haga hemorragia. Otro factor de riesgo va a ser los trastornos placentarios, como la paciente que tiene placenta previa, acretismos placentarios, va a hacer hemorragia. La cesárea, obviamente, es un factor de riesgo de hemorragia. Las infecciones, las coagulopatías, y no nos olvidemos lo que mencionamos en la clase de preeclampsia, que fue el uso de sulfato de magnesio. También, si esta paciente está con sulfato de magnesio en labor de parto, al momento de ya realizarse el parto, tiene un mayor riesgo
de hemorragia. ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? Como sabemos, la hemorragia posparto es una emergencia obstétrica de las cuales es la más frecuente. Entonces, nuestro manejo inicial primero va a ser, como ya vimos, el masaje uterino, la administración de fármacos uterotónicos, la canalización de vías venosas y la reposición de líquidos. Este va a ser nuestro enfoque inicial. Otras emergencias obstétricas que nosotros podríamos, antes de pasar a estas emergencias obstétricas, dentro de esta imagen, nomás recordarles las 4T, que deberían estar grabadas en nuestra mente al momento de una atención de un parto, ¿no? El primero de ellos, si nosotros tenemos una hemorragia posparto, tono. La primera causa de hemorragia posparto, el 70% es tono. Entonces, con uterotónicos y masaje uterino podemos superarla. La segunda causa más frecuente va a ser tejido. Si hablamos de tejido, nosotros vamos a tener aquí las retenciones placentarias, a veces ciertas membranas o cotiledones. Cuando no hacemos una buena tracción controlada del cordón, se pueden quedar membranas que causan un sangrado continuo. La tercera causa es el trauma. El trauma, como por ejemplo, cuando hay partos precipitados, pueden haber traumas cervicales. Incluso cuando los bebés tienen más de 3.500 gramos de peso fetal estimado, pueden hacer traumas cervicales. Al momento de incluso las primigestas tener un parto, pueden haber laceraciones de la mucosa que causan estas hemorragias. Y por último, la menos común, que es la trombina, que se da en menos del 1% de los casos. El 70% es tono. Entonces, en la trombina tenemos problemas de coagulación, que están alterados todos estos sistemas de coagulación, están alargados los tiempos, disminución del fibrinógeno, que nos puede llevar a esta causa que realmente esta es de las más difíciles de manejar. Ahora sí, otras emergencias obstétricas que nosotros tenemos que tener en mente son la preeclampsia-eclampsia, que ya vimos la clase sobre esto, la sepsis obstétrica, que es otra de las emergencias y es parte de las 3 claves fundamentales de las emergencias obstétricas, que es la clave amarilla, los trabajos de partos obstruidos o prolongados y el sufrimiento fetal. Nuestras acciones iniciales van a ser enfocadas principalmente en estabilización inicial, en manejo según los protocolos. Por eso, si no tenemos protocolos internos en nuestra unidad, debemos acogernos a los del Ministerio de Salud Pública y actuar según los algoritmos. Y por último, una referencia oportuna según sea el caso. Y bueno, en el manejo de una emergencia obstétrica, lo primerito que nosotros debemos hacer, antes de decir Diosito ayúdame, lo primerito que debemos hacer es actuar con rapidez. Es decir, tomar decisiones de manera rápida, clara y objetiva. Segundo, obviamente para eso tenemos que tener protocolos estandarizados en la cual nosotros sigamos cada paso y cada eslabón de los algoritmos. Tercero, tenemos que tener un trabajo en equipo. El trabajo en equipo asegura que nuestra atención hacia esa emergencia sea óptima. Cuarto, tenemos que tener una comunicación efectiva. Y esto va muy de la mano del trabajo en equipo. Cuando se activa una clave, que normalmente son parte de estas emergencias obstétricas, lo primordial es tener un líder que esté calmado, dando órdenes claras y concisas para poder superar esta emergencia obstétrica. Pero si todo el mundo, por ejemplo, grita, y estamos en una clave roja, por ejemplo, y todo el mundo grita, de verdad que uno no sabe qué hacer. Por eso siempre debe ser el coordinador el que dé todas las órdenes. Y la referencia inmediata si es necesaria.
Bueno, ya hablamos con toda la atención obstétrica, todo lo que deberíamos hacer por la madre para evitar una complicación que lleve a una alta mortalidad. ¿Qué nos dice el CONE acerca de toda la atención, pero ahora sí al neonato? Esto también tiene una normativa que debe de seguir. Entonces, el CONE principalmente, si se refiere a la parte neonatal, reducir la morbimortalidad neonatal prevenible. Es decir, todas estas acciones van a buscar que este neonato. Dentro de estas acciones, la norma nos dice que tenemos que tener primero un cuidado inmediato del recién. ¿Cuáles son los cuidados que nosotros debemos ofertar en el momento en que recibimos ese recién nacido? Segundo, un control térmico nacido. Las profilaxis neonatales, que ya vamos a ver cuáles son, los tamizajes que están dentro de los protocolos del ministerio y identificar los signos de peligro y también educar a los padres y a la familia cuáles son los signos de alarma del neonato. Los objetivos principalmente, si hablamos de esta atención neonatal esencial, van a ser primero asegurar que este recién nacido tenga una adaptación a la vida extrauterina. Esto es lo principal. Incluso la mayoría de complicaciones son aquí, porque no damos los cuidados inmediatos que debe de recibir el recién nacido. Segundo objetivo es detectar las complicaciones tempranas que se puedan dar en este parto. O sea, si yo ya veo que este parto se alargó, yo de una ya estoy con mi oxígeno a los lados porque sé que este bebé puede necesitar un soporte de oxígeno. Entonces, tener estas complicaciones que pueden prevenirse, tener preparado todo mi equipo para dar la atención oportuna en este parto a este recién nacido. Tercero, prevenir infecciones, hipotermias y hemorragias, y eso lo hacemos con las diferentes profilaxis. Y cuarto, vamos a promover la lactancia materna inmediata y el contacto piel con piel que se tiene que dar al recién nacido. El CONE tiene un énfasis primordial en el apego precoz y la lactancia materna temprana para prevenir hipoglucemias del recién nacido. No es como antes, probablemente, que se decía, no, vamos a observar al bebé 2 horas y después se lo pasamos a la madre. No, ahora el apego piel con piel es inmediato y apenas nace el bebé, se pone en el pecho de la madre para una lactancia materna inmediata. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuidados inmediatos del recién nacido que nosotros debemos de ofertarle? Como podemos ver aquí en esta imagen, va a ser primero la aspiración de secreciones y de oídos y de fosas nasales, ¿no? Y también de boca. De todos los orificios debemos de aspirar secreciones, porque el bebé viene a veces con mucho líquido amniótico y podemos aspirar la secreción. Segundo, secado inmediato y estimulación del bebé. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya estamos ofertando que cuando valoremos un APGAR, va a tener un APGAR con un buen puntaje. Tercero, evaluar rápidamente la respiración, el tono, el color, que son todos estos componentes que contiene el APGAR. El pinzamiento oportuno del cordón umbilical, es decir, al menos 1 minuto debemos de contabilizar antes de el pinzamiento del cordón. Obviamente hay en casos que no se puede, pero sin embargo en la mayoría de los partos debemos de esperar el minuto. Debemos darle a este neonato un contacto piel a piel e inicio de la lactancia materna en la primera hora para disminuir el riesgo de hipoglicemia. Ahora, ¿cómo va a ser esta evaluación inicial neonatal? Como les digo, aquí hay una tablita, que es el APGAR, que va a resumir todo lo que nosotros debemos observar en este neonato. Este test de APGAR
debe valorarse tanto al minuto de vida como a los 5 minutos. Va a tener diferentes ítems en la cual debemos hacer énfasis nosotros. Y una puntuación de 0, 1 y 2 puntos. Para recordar el APGAR tenemos un acrónimo, para no olvidarnos, en la cual nosotros podemos, si estamos en la recepción, y nosotros podemos tener una tablita o un papelito en donde anotar el siguiente acrónimo de este APGAR. La A de apariencia, en la cual si este bebé tiene una cianosis generalizada, es decir, está, como vemos en el dibujo, está azul, tiene 0 puntos. Si tiene una cianosis distal o una cianosis parcial, tiene 1 punto, y si está de color rosado, tiene 2 puntos. Esto nosotros valoramos en la apariencia. En la P de la APGAR es el pulso. En nosotros vamos a valorar aquí la frecuencia cardíaca neonatal, en la cual si no tiene pulso, pues va a tener 0 puntos. Si tiene menos de 100 latidos por minuto, va a tener 1 punto, y si tiene más de 100 latidos por minuto, 2 puntos. En la parte de la G del APGAR hace énfasis en los gestos. Y nace todo flácido, hipotónico, no llora, sin respuesta, 0 puntos. Si este bebé realiza muecas, pero tiene un llanto débil, va a tener 1 punto. Pero si este bebé tiene tos y estornudo y tiene muecas y se mueve, de ahí ya va a tener 2 puntos de entrada. La segunda referencia a la actividad. Si este bebé nace flácido, cuando lo sacamos no tiene ningún movimiento, va a tener, es decir, nosotros lo cogemos y se caen todas sus extremidades, pues está flácido, no tiene tono, 0 puntos. Es decir, sus movimientos son muy cortitos, no son tan activos, va a tener 1 punto. Si el tono es normal, es decir, cuando nosotros lo recibimos, se mueve, va a tener 2 puntos. Y por último, la R de la va a tener, si no hay respiración, si está ausente, 0 puntos. Si es una respiración, nosotros lo podemos ver al momento de tener este bebé, al momento de receptarlo, vamos a ver cómo se mueve su tórax. Si es una respiración lenta, va a tener 1 punto, en la cual va a tener una marcada, va a tener dentro de sus costillitas una marcada, respira de manera irregular. Y por último, si ya este bebé ya nos lloró fuerte, vemos que la respiración es fuerte y irregular, tiene 2 puntos. Entonces, esta tabla del APGAR normalmente deberíamos saberla, pero a veces es muy complicado, a veces aprendernos toda esta valoración. No está de más tener un cartelito pegado en las salas donde se receptan los partos y poder ir categorizando y puntuando el APGAR. El control térmico. ¿Por qué el CONE hace un énfasis en este control térmico? Primero, porque la hipotermia del recién nacido es una de las causas de complicaciones neonatales más frecuentes. Por eso nuestra primera misión al momento de recibir el recién nacido es secar, estimular y sacar estas secreciones que puede haber en boca, oídos y nariz. Incluso en los oíditos, en la nariz, en la boca principalmente, a veces no permite que el bebé llore, sacamos las secreciones. Las medidas que nos da el CONE va a ser un secado inmediato. Tenemos que, cuando receptamos este bebé, lo ponemos piel con piel y se lo damos a su mamá en ese momento y ofertamos que este bebé no pierda calor. El contacto piel con la madre es súper importante. El uso de un gorrito, ¿por qué? Porque pierde mucho calor por la parte de la cabeza. Ofertar un ambiente cálido, no vamos a tener el aire acondicionado prendido en el momento de la sala de parto, porque sabemos que este bebé tiene que adaptarse a esta vida extrauterina.
Y por último, una monitorización de la temperatura. Dentro de las profilaxis neonatales que tenemos que tener ya normado y está protocolizado en la guía, incluye primero el cuidado de ojos, el cordón umbilical, como parte de este paquete esencial de las profilaxis neonatales. De las primeras cosas que debemos hacer, primero el uso de vitamina K intramuscular. ¿Por qué? Porque previene la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Segundo, la profilaxis ocular, en la cual previene las infecciones oculares, en la cual la mayor parte vamos a usar tobramicina en crema, en ungüento, en la cual se va a poner en el recién nacido. Y cuidados del cordón umbilical, en la cual ofertamos que este cordón umbilical esté limpio y seco para evitar infecciones. Y por último, el inicio de la vacunación según esquema. Normalmente esto se encarga el personal de enfermería, que es el que lleva la parte de la vacunación, en donde inician su esquema de vacunación estos recién nacidos. El CONE también incluye en la normativa el tamizaje como parte de seguimiento neonatal. Este tamizaje neonatal incluye el tamizaje metabólico. Principalmente detecta diferentes enfermedades como el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonúria. Es un examen que se toma la muestra y tenemos que esperar un tiempo en la cual nos mandan resultados. Si es que está positivo, incluso llaman a los padres, por eso esta cartilla debe ser bien llenada. El tamizaje auditivo, que está también dentro de lo que oferta el CONE, el tamizaje de cardiopatías congénitas y por último, el registro e inscripción del recién nacido en el sistema de salud. Como ya sabemos, este registro e inscripción, cada bebé ya nace al momento de poner y hacer el REVIT, ya tiene una cédula. Entonces, esto lo hace el profesional que atiende el parto, ya sea obstetriz o médico, que le oferta ya al neonato un registro. El CONE también enfatiza en dar a los padres una educación para reconocer los signos de alarma que puede tener este recién nacido. Y bueno, yo sé que todos ya lo saben, pero para recordar estos signos de alarma, los principales primero van a ser dificultad para respirar. Ese es de los signos de alarma que tenemos que tener en mente. Segundo, cuando el bebé se encuentra muy irritable, llora mucho. Este es otro signo de alarma en la cual nosotros debemos educar. Cuando existe la temperatura elevada o fiebre, debemos educar también en este signo de alarma. También cuando vemos el aspecto de este neonato, color amarillo, color tierroso en algunas ocasiones, verde, debemos enfatizar en este signo de la apariencia del recién nacido. Cuando existe un mal olor en el cordón umbilical, cuando no tiene apetito, cuando este bebé deja de... Y por último, cuando hay deposiciones sanguinolentas. Entonces, el rol del CONE en la comunidad está enfocado principalmente en una lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Porque sabemos que la lactancia materna exclusiva va a disminuir ciertas a futuro que puede tener el neonato. Se ha visto beneficios en disminución de diferentes tipos de cánceres a futuro, como el cáncer de colon, por ejemplo. En el tema con respecto a las alergias que pueda tener el recién nacido, la leche materna oferta una cantidad de potencial dentro de los 6 primeros meses hasta antes del inicio de una dieta complementaria, y obviamente también asegura ese vínculo madre-hija que puede dar en el momento de la lactancia materna exclusiva.
El control de niños sano es otro rol del CONE en la comunidad, en la cual debemos educar a los padres para dar cuál es la importancia del control mensual, al menos hasta los 12 meses, de este recién nacido. La importancia de la vacunación. Muchos padres, y sabemos que hay muchos padres que son incluso hasta antivacunas, debemos de ofertar, explicar por qué es importante la vacunación y cumplir todo el esquema en las dosis necesarias y en los momentos indicados para que no se pierdan ninguna inmunización. Educación continua a la familia. Y por último, si nosotros observamos complicaciones de este recién nacido, una referencia oportuna para dar la mejor atención de calidad posible a este recién nacido. Ahora vamos a ver el ciclo de mejora continua en los servicios materno-neonatales, porque no solo basta con cumplir todo lo que dice la norma, sino que también existe un sistema que evalúa si nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo las cosas bien. Este es el ciclo de mejora continua. Los servicios maternos neonatales principalmente están siempre en una búsqueda de mejorar continuamente. Es un ciclo continuo que busca principalmente mejorar la calidad de la atención en la salud mediante evaluación, medición y acción, porque esto se mide. No es que solo es cualitativo, sino que tiene una medición. Dentro de esto hay que recordar que son tres aspectos principales. Los planes de mejora que están dentro de este ciclo mensual. Segundo, las auditorías de los casos que han tenido complicaciones. Y por último, la revisión de indicadores. Entonces, ¿cómo se hace este ciclo de mejora? O sea, ¿cómo nosotros podemos ofertar que de verdad estamos haciendo las cosas bien? Primero, se van a realizar unas auditorías de los casos. ¿Cuáles? Los casos que van a tener situaciones clínicas, especialmente los que se han complicado o los que han habido eventos adversos, en donde se va a identificar si se hizo bien o si se pudo mejorar. Luego de ver esta auditoría de estos casos, porque no todos son complicados, ¿no? Se va a hacer una revisión de los indicadores, en la cual se va a evaluar datos como la tasa de mortalidad, las complicaciones que hubo tal vez en las coberturas de salud, y también permite medir el desempeño del sistema. Y finalmente, cuando hay una base de esta información, se van a elaborar planes de mejora que nos van a permitir a todo el personal a tener acciones concretas para corregir las fallas que hubieron y optimizar esta atención de salud. Entonces, como podemos ver, este proceso tiene que ser continuo, ya que después de aplicar las mejoras, hay que ver, porque después de hacer los planes, se vuelve otra vez a evaluar los casos y los indicadores. Entonces, nosotros estamos siempre en un ciclo permanente de mejorar la calidad de atención. Dentro de este ciclo de mejoras, lo principal que debemos tener en mente es que esto obviamente sigue el objetivo general que vimos al inicio, que va a ser reducir la mortalidad materno-neonatal. Entonces, este es un proceso que tiene que ser sistemático y continuo para mejorar la calidad de atención. Se va a realizar mensualmente en los establecimientos de salud y va a estar basado en análisis de resultados y toma de decisiones. Es decir, no es cualitativo o que mi jefe me dijo que ya hice bien y ahí acabó. No. Tiene que cumplir el plan que se propuso cuando ocurrió este evento. Otra de las cosas importantes cuando nosotros vemos este ciclo de mejoras, cuando hacemos un plan, es que nosotros pensamos que esto es un castigo, pero en realidad no. Esto no tiene un enfoque punitivo, es decir, no tiene un enfoque de castigo, sino que más bien este ciclo de mejoras está orientado a que nos dé un mejor aprendizaje para evitar errores futuros.
Dentro de la auditoría de los casos, como vimos en estas 3 opciones para tener este ciclo de mejoras, va a ser la revisión de los casos maternos y neonatales que fueron complicados o tuvieron eventos adversos. Se va a hacer un análisis de muertes maternas o también muertes neonatales, porque recordemos que el CONE se enfoca en la parte obstétrico-neonatal. Y también que hubieron. Es decir, en la parte posterior de la hoja del CLAP tenemos el near miss, que es cerca de la pérdida, ¿no? O sea, si lo traducimos, son los casos que están más cerca de que pueda ocurrir una muerte materna. Y aparte, dentro de estas auditorías de casos, va a haber una identificación de las fallas que ocurrieron en la atención, oportunidades de mejora para que no ocurran estas fallas. Cuando hablamos de indicadores, vamos a evaluar mensualmente, principalmente, indicadores de muerte materna. También evalúan las tasas de cesáreas, no sé si han visto los que tienen la oportunidad de hacer matrices, también se evalúan las matrices de primeras cesáreas, por qué se hizo, creo que a esas les dan muchísimo más énfasis, y el cumplimiento de los controles prenatales. ¿Por qué? Porque sabemos que de los controles prenatales lo primero que se hace es identificar riesgos precoces para evitar complicaciones futuras. Entonces, estos indicadores nos van a permitir principalmente detectar tendencias e identificar problemas que son prioritarios. Y por último, el tercer eslabón de este ciclo mensual de mejoras va a ser los planes de mejoras. Como vemos, este ciclo de mejoras no nos orienta al castigo, sino a buscar una opción para dar una mejor calidad y que no se repita este evento adverso. Entonces, cuando hablamos de un plan de mejora, va a ser la elaboración de acciones correctivas según hallazgos de lo que ocurrió del evento que se está estudiando, como por ejemplo, ¿cuáles van a ser los planes de mejora? Dentro de estos puede haber una capacitación del personal, por ejemplo, si el caso se dio en una hemorragia obstétrica, hacen más énfasis en el manejo del tercer periodo del trabajo de parto, en el uso en el mejor uso de la clave roja. Entonces, todo va enfocado hacia el caso que se está estudiando. Segundo, elaboración de protocolos o mejorar los protocolos o poner en práctica los protocolos que ya están estandarizados por el Ministerio de Salud Pública. Y fortalecimiento de insumos y equipos, porque sabemos muchas veces que a veces el centro de salud donde nosotros trabajamos no contamos con todo el material para dar esa atención oportuna a la paciente. Entonces, se hace el análisis de en qué momento tal vez estuvo la falla y se hace el refuerzo en donde ocurrió el evento adverso. Entonces, los planes de mejoras deben de ser específicos, deben de ser medibles, como les digo, no son cualitativos, son cuantitativos, y debe de haber un responsable y tiempos definidos en la cual, cuando yo hago el plan de mejora, digo, este plan de mejora se va a aplicar de este mes a este mes, y debe de haber un responsable que haga que se cumpla lo que propone el plan de mejora. Entonces, este debe de ser de por sí un ciclo continuo. ¿Por qué? Porque este es un proceso permanente. Debe de haber siempre una mejora continua. Y para esto va a tener diferentes etapas. Primero va a haber la recolección de los datos, como ya vimos, se analiza el caso, un análisis más auditorías de los indicadores, como ya vimos los indicadores muerte materna, neonatal. Tercero, realizar el plan de mejoras. Cuarto, poner en práctica el plan de mejoras que estamos proponiendo. Y por último,
ver si se cumplió ese plan de mejoras, es decir, la evaluación de lo que nosotros propusimos para que ya no ocurra ese evento. Entonces nos damos cuenta que tener un plan de mejoras es muy importante. ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de la atención que nosotros ofertamos, tanto materno-neonatal. Va a reducir que cometamos errores que son evitables. Va a fortalecer el trabajo en equipo, por eso les digo que el plan de mejoras no es un castigo, sino una mejora. Y por último, impacta en la salud materno-neonatal, porque a nosotros al momento de aplicar este plan, vamos a evitar errores que van a llevar a que pueda ocurrir unas consecuencias que son desastrosas, como es la muerte materno-neonatal. Vamos a ver hoy, ya viendo todo lo que nos dice el CONE, ahora el CIBE, que es el sistema de vigilancia en la cual vamos a tener que hacer la notificación obligatoria cuando hay una muerte materna. El CIBE viene de las siglas Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en el cual este de aquí principalmente hace énfasis al reporte de estos casos, en especial la muerte materna. Está integrado por flujogramas, responsabilidades y tiempos de reporte. Cuando ocurre una mortalidad que ya sea materno o neonatal, debemos de saber que esta es de carácter de una notificación obligatoria e inmediata y forma parte de este CIBE del MSP del Ecuador. Este CIBE tiene como objetivos principalmente la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque estos casos se contabilizan, obviamente. La identificación de las causas, por eso yo les pude presentar esto porque lo publican semanalmente por las semanas epidemiológicas. Si ocurre una nueva muerte materna, ¿cuándo ocurre más? En el puerperio inmediato. ¿Qué edades ocurre más? Entonces, hacen una búsqueda exhaustiva en cada parte para evidenciar dónde ocurre más esta muerte materna. Y por último, la implementación de acciones preventivas para evitar estas complicaciones. Entonces, este CIBE no solo es del Sistema Nacional de Salud del MSP, sino que también funciona en los sistemas privados. O sea, también si ocurre esto en un sistema privado, debe ser notificado. ¿Cuáles van a ser el flujograma de notificación en los pasos básicos? Primero, la identificación del caso de salud. Segundo, una notificación inmediata a la parte del nivel distrital. En el sistema CIBE. El cuarto, la validación de la información. Y por último, el análisis a nivel zonal y neonatal. Cada subsistema o cada parte tiene una responsabilidad que cumplir. Por ejemplo, si hablamos del personal de salud, este detecta y notifica inmediatamente. Como podemos ver, el responsable de vigilancia epidemiológica va a registrar y a validar los datos. Si hablamos del zonal, este va a consolidar la información y a realizar un seguimiento. Y por último, si hablamos del sistema nacional, que es el Ministerio de Salud Pública, este hace el análisis y la toma de decisiones. La oportunidad del reporte es la clave para una intervención inmediata cuando ocurre esta notificación de mortalidad. Los tiempos de notificación son importantes. ¿Por qué? Tenemos que tener una notificación inicial que va a ser inmediata, y inmediata significa que tiene que ser dentro de las primeras 24 horas.
El ingreso al sistema debe de ser en el mismo día o máximo 24 horas. La investigación del caso debe de ser dentro de los primeros días posteriores y por último, un informe final según la normativa vigente. La importancia de esta notificación obligatoria del CIBE nos permite primero detectar fallas en el sistema de salud, en la cual nosotros podemos mejorar. Segundo, facilita las auditorías de muerte materna y neonatal. También contribuye a una reducción de la mortalidad que es prevenible porque se hace esta auditoría que es exhaustiva para poder identificar cosas que son prevenibles y no volver a cometerlas, y mejora la calidad de atención. Y esto nos lleva a nuestro último objetivo, que es la aplicación conjunta de todas estas escalas de riesgo y la norma técnica del CONE en los casos de embarazo, parto y el recién nacido. Entonces, esto de aquí nos permite una atención integral, oportuna y continua. Esta aplicación principalmente del riesgo obstétrico, en conjunto con la normativa del CONE, en el embarazo, parto y el recién nacido, nos da un plan de seguimiento, un manejo y una referencia oportuna en casos que ameriten. Principalmente hay una integración de herramientas para una atención materno-neonatal segura. La escala del riesgo obstétrico clasifica el riesgo obstétrico de las gestantes y nos permite una intervención oportuna. Y la norma del CONE define intervenciones según el nivel de atención, como lo vimos al inicio. Entonces, nuevamente, solo para recordarles la clasificación del riesgo obstétrico. Tenemos el bajo riesgo obstétrico, que obviamente es hasta 3 puntos. Este de aquí puede tener un control en un primer nivel de atención. Si hablamos de un riesgo obstétrico alto, un riesgo obstétrico intermedio, necesita un manejo especializado y una posible referencia. O un seguimiento más estrecho. Y si es un muy alto riesgo obstétrico, pues sabemos que este necesita una referencia y un manejo especializado. ¿Cuáles son los factores evaluados que vamos a tener en este riesgo obstétrico? Como ya vimos en los primeros módulos, principalmente vamos a tener factores, como para nombrarlos, de la edad materna, los antecedentes obstétricos, las enfermedades o comorbilidades asociadas y las condiciones actuales del embarazo, que incluye incluso la parte socioeconómica de la paciente. Y como ya vimos, todo tiene un puntaje, todo es cuantificado y así nosotros podemos referir con un riesgo en una escala. El CONE, como sabemos, garantiza actividades esenciales en cada control prenatal. Entonces, esta aplicación durante el embarazo nos permite, la aplicación del riesgo, ¿no? Identificación temprana de diferentes riesgos que puede tener esta paciente. Aparte de esto, si lo aplicamos, también vamos a tener controles prenatales individualizados según sea el riesgo de la paciente, según sea la clasificación en la cual nosotros le puntuamos, una educación a la madre también, y por último, intervenciones oportunas, por ejemplo, en el manejo de una anemia, si tenemos un trastorno hipertensivo, una referencia, dependiendo del riesgo, vamos a tener una atención a la paciente. Entonces, nosotros sabemos que esto es un ajuste según el manejo del riesgo. ¿Qué vamos a tener en la aplicación en el parto y el recién nacido? Vamos a tener también las herramientas como el partograma o el manejo activo del alumbramiento, la atención neonatal inmediata que ya vimos con todos los pasos a seguir, desde la atención neonatal esencial, las profilaxis, la parte de aplicar el APGAR, las medidas iniciales, la identificación de complicaciones, rápida para evitar complicaciones materno-neonatales. Un plan de seguimiento y manejo nos permite a nosotros identificar, debería incluir principalmente
una frecuencia de controles prenatales, debemos de ofertarle a estas pacientes tratamientos necesarios según el riesgo y una educación en signos de alarma. Debería ser principalmente, debe de ser individualizado, no todas las pacientes son iguales, debe de ser continuo con un seguimiento estrecho y obviamente basado en la clasificación o en la puntuación que le dimos a la paciente al momento de calcular el riesgo. Que nosotros nos enfocamos más, principalmente, evitar que ocurran las complicaciones y en el evitar que ocurran la demora, las 3 demoras principalmente, cuando hablamos de esta atención. Y bueno, si nosotros recordamos las demoras, tenemos que, les voy a recordar las demoras, en la cual la primera de ellas va a ser la demora en decidir en buscar la atención. Esta demora viene de la paciente. Es decir, la paciente o el familiar tarda primero en reconocer que hay un problema y decidir acudir a pedir atención en salud. ¿Por qué puede ser esto que ocurra esta demora? Que como les digo, la primera demora es parte del paciente, no acude. Las causas principalmente de que ocurra esto es, primero, el familiar o la paciente no tiene los conocimientos de cuáles fueron los signos de alarma. Segundo, puede ser una causa cultural en la cual no quiere acudir a un centro de salud. Tercero, limitaciones económicas que no le permite llegar a una atención en ese momento. Y por último, una baja percepción del riesgo. Este va de la mano con la educación. No reconocen cuáles son los signos de alarma que puede presentar la paciente. La segunda demora es cuando se tardan en llegar al establecimiento de salud. Primero, en que no vieron importante que tenían que ir al centro de salud. Segundo, en que no pueden llegar al centro de salud. Aquí ocurre principalmente una dificultad, esta dificultad más bien es física para acudir al centro, o sea, al establecimiento. Primero, si nosotros pensamos en cuáles son las causas que llevan a esta segunda demora, son la parte geográfica. Hay una lejanía de la ubicación hacia el primer establecimiento de salud. La falta de transporte, en la cual no les permite acceder rápidamente a la atención en salud. Un mal estado de las vías, que viene de la mano de la falta de transporte, en donde no hay accesibilidad a esa zona. Y por último, la parte monetaria, en donde las pacientes o los familiares no tienen el dinero para transportar al centro de salud o al establecimiento, no tienen cómo llegar. Y la tercera demora es la demora, esta sí ya es parte del personal de salud, porque es la demora en recibir una atención, en que a esta paciente se le dé la atención inmediata que necesita, ¿no? Esto ocurre ya dentro del establecimiento de salud. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta tercera demora? Primero, la falta de personal, porque sabemos que ahorita hay una falta de personal en los centros de salud y no pueden atender inmediatamente todas las pacientes que lleguen. Segundo, falta de personal capacitado. Esta es otra en las cuales no se le dio la atención necesaria a esta paciente que tal vez estaba con un alto riesgo obstétrico. Hay una demora también por la falta de insumos o medicamentos. Y por último, otra de las causas puede ser los problemas al momento de la referencia. No hay recepción, no contestan en los centros de salud, en el nivel de atención más alto, en la cual nos causa esta tercera demora en recibir la atención adecuada a esta paciente. Entonces, este sistema de referencia y contrarreferencia, si funciona idealmente, debería resolvernos este problema para evitar todo esto que les acabo de decir. ¿Qué va a ocurrir con este sistema de referencia y contrarreferencia? El objetivo principal es una referencia oportuna según el nivel de riesgo de la paciente. Debe de haber una coordinación entre niveles de atención, que bueno, esto viene siendo parte de la tercera demora. A veces no hay esta comunicación o hay esta falta de
a veces digo, esta falta de atención por parte del nivel superior, y a veces yo comprendo cómo se niega la atención inmediata cuando un primer nivel pide una ayuda. Y por último, un seguimiento posterior, la contrarreferencia, cuando ya el problema en el segundo o tercer nivel ya ha sido solucionado. ¿Cuál es la importancia de la aplicación conjunta de esta escala de riesgos? La importancia es porque nos da a nosotros una mejora en la toma de decisiones clínicas y en lo que vamos a hacer por esa paciente según sea su cuantificación del riesgo. Va a reducir las complicaciones maternos y neonatales que pudiesen ocurrir y va a fortalecer la atención integral en salud, ofertándole a esta paciente una atención de calidad y oportuna. Y bueno, con esto hemos sacado un módulo que es el módulo muy importante de la aplicación del CONE, de la aplicación en conjunto con el MAIS, sobre cuáles son las actuaciones que debemos de tener en todas estas pacientes. Entonces, como si de algún comentario o alguna duda en que se pueda resolver, y como siempre también les requiere información que en ningún momento se les va a negar, la información es abierta para todos, justo les puedo facilitar. No sé si tienen alguna duda o una pregunta, si no, pues damos por finalizada la clase. Es bastante largo a veces las clases, pero se hace un gran resumen, un gran esfuerzo para poder transmitir toda la información que piden los módulos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda, me despido, espero que pasen un gran viernes y que nada, pues que les haya servido la información. Serán pasadas las diapositivas y eso. Claro, sí, por supuesto que les voy a enviar la norma del CONE. Con muchísimo gusto. También les voy a pasar las diapositivas. No se preocupen. Bueno, les deseo éxitos. Que pasen muy bien. ISEP, desarrollo profesional que transforma.